vamos a empezar, en primer lugar, reconociendo que tenemos dos tiranías en esta aula. La primera tiranía es la que ejercen los traductores sobre los ponentes, porque no nos dejan separarnos de los papeles. Y la segunda es la que hicieron ahora masivamente todos los traductores diciendo: la teología de la liberación hay que empezar a ejercerla con los traductores. Así que libertad para los traductores. Bueno, pues en esta el tema propiamente no es la Trinidad en la experiencia de la Santa, sino el tema genérico era la Trinidad en la vida. Y entonces daba para entenderlo en dos direcciones: la Trinidad en el libro de la vida y la Trinidad en la vida cotidiana. Entonces voy a tratar de combinar los dos aspectos y presentar las grandes líneas de la experiencia teresiana ya insinuadas y bastante llevadas adelante en el libro de la vida, y sobre todo la derivación que de allí nos viene para que nosotros cobremos conciencia de que efectivamente cuanto se ha obrado en Teresa es la vocación, la oferta que todos nosotros tenemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, no se trata solo de una oferta, sino de una realidad. De tal manera que nosotros tengamos posibilidad de ahondar en nuestra toma de conciencia de que efectivamente nosotros también vivimos en la Trinidad y la Trinidad vive en nosotros ya hoy, y que es una presencia mutua, ya dada y en permanente progreso. En primer lugar, voy a presentar una introducción resumen, que la tienen allí en el guión que les presentaron, y lo primero es mirar a la Santa. En 1565, al terminar la segunda redacción del libro de la vida, ya Teresa ha ingresado en la vida mística y vive conscientemente y de manera habitual una profunda e intensa vida de comunión con Cristo. Pero como ella misma afirma en consonancia con el dogma, es imposible estar en íntima comunión con una de las tres personas y no estarlo con las otras dos. Dice ella: quien contentare a una de estas tres personas divinas, contenta a todas tres. Además de estar viviendo esa intensa vida mística, sabemos, Teresa pasa de los 50 años de edad. Quiere decir que no estamos ante una escritora novel o improvisada, sino que ella tiene mucha experiencia acumulada. Además, no lo escribo ahí en el guión, pero recordamos que desde 1554 se data el proceso de su conversión, de tal manera que para 1565 ya lleva 11 años en esa vida nueva, y al mismo tiempo lleva 3 años de fundadora y está disfrutando de aquel periodo de su vida el más descansado, que ella afirma haber vivido en San José de Ávila. En sus encuentros con el resucitado ha visto su alma en un punto tan sabia y tan declarado el misterio de la Santísima Trinidad y de otras cosas muy subidas, que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de estas grandezas. También ha tenido la gracia de ver espiritualmente la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y de verse ella misma presente en aquella divinidad. Nos dice en el capítulo 38 del libro de la vida: vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás había visto.
representóseme por una noticia admirable y clara, estar metido en los pechos del Padre. Esto no sabré yo decir cómo es, porque sin ver me pareció, me vi presente en aquella divinidad. Además, en su inteligencia espiritual, puede decir que ha entendido la unidad trinitaria. Estando una vez rezando el Salmo Quicunque Vult, se me dio a entender la manera como era un solo Dios y tres personas, tan claro que yo me espanté y consolé mucho. Hízome gran provecho para conocer más la grandeza de Dios y sus maravillas. Y para cuando pienso o se trata de la Santísima Trinidad, para ese entiendo cómo puede ser y esme mucho contento. Estas son las únicas afirmaciones referidas estrictamente al misterio trinitario que encontramos en el libro de la vida y nos dan a entender que en la autobiografía teresiana nos encontramos con un testimonio velado y con una clara intención pedagógica. El testimonio hace referencia a que la santa, aunque se esfuerza, no puede ocultar la profunda experiencia trinitaria que está viviendo. Y la intención pedagógica apunta a que quiere llevarnos en un proceso gradual de progresivo desvelamiento del misterio de Dios, adaptado al dinamismo ordinario de la gracia en todo creyente y que sin lugar a dudas fue el recorrido por ella al menos hasta su ingreso en la vida mística. Por eso no podemos dejarnos distraer de ciertas ignorancias que confiesa Teresa, no porque no las haya tenido, sino porque cuando escribe su testimonio ya no las tiene. Podemos afirmar que desde el plano místico en que vive, ignorancia equivale no propiamente a que desconozca la verdad en su formulación bíblica, dogmática o teológica, o a que tuviera lagunas de fe, sino que será lo no experimentado, pues según su testimonio, ahora, después de tener la visión de la Santísima Trinidad y de entender cómo está con el alma que está en gracia, ve que de la misma manera lo he oído a letrados y no lo he entendido como ahora, aunque siempre sin detenimiento lo creía, porque no he tenido tentaciones de la fe. Ella misma, hablando de la inhabitación trinitaria, afirma admirada: cuán diferente cosa es oír estas palabras y creerlas a entender por esta manera cuán verdaderas son. Para proceder con cierto orden, vamos a presentar, en primer lugar, una breve fundamentación bíblica y teológica de la inhabitación trinitaria. En un segundo punto haremos ver que la Trinidad es el ámbito vital del ser humano y finalmente veremos su presencia y desarrollo en la experiencia teresiana, singularmente en el libro de la vida. El fundamento bíblico y teológico. Apoyados en la tradición bíblica y en la reflexión teológica de la Iglesia, podemos afirmar con San Jerónimo: habitada y no desierta es el alma que merece tener a Dios como huésped, según lo que dice el Salvador: yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada en él. La presencia de la Santísima Trinidad en la persona humana, en lo interior de su alma, en lo muy interior, en una cosa muy honda que no se sabe decir cómo es, que llamamos inhabitación, tiene un largo espacio y recorrido en la Biblia, en la teología, en la historia de la espiritualidad cristiana, especialmente en la historia y teología de la experiencia mística. Hoy vamos a ocuparnos solamente de dos puntos que los pongo allí en el guión. El primero es la inhabitación como fuente y meta de la vida cristiana. Y el segundo es el desarrollo natural en la dinámica de la gracia del proceso bautismal.
Con este primer punto, la inhabitación trinitaria, fuente y meta de la vida cristiana, quiero exponer y proponer que la vida trinitaria nuestra se está dando desde antes mismo de que naciéramos, en nuestro nacimiento, en nuestro desarrollo físico y nuestro desarrollo espiritual, y también en la meta. De tal manera que no es que la Trinidad vaya a aparecer 2 días después de que nos hayamos muerto, sino que la Trinidad está desde antes que nosotros existiéramos, precisamente manifestándose a través de nosotros. Entonces digo, lo que jalona toda la vida cristiana es la inhabitación trinitaria en la persona. Se tiene claro en la teología que desde el punto de vista salvífico, el fin de la actividad trinitaria es la inhabitación común, que técnicamente llaman koinonía, de las 3 divinas personas en los creyentes, a quienes se les ha prometido, vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Esta presencia no es simplemente un dato objetivo, sino que incluye además, y en primer término, una experiencia personal de la inhabitación trinitaria. La inhabitación trinitaria es, pues, en sí misma gracia salvífica, fuente y raíz, camino y dinamismo, meta y cumbre de la vida mística, de la santidad, de la vocación cristiana a participar en la vida intradivina. En efecto, ¿qué es la vida cristiana en su sentido más puro y más radical, sino el desarrollo de la autocomunicación de Dios a las almas por la gracia? Este desarrollo se lleva a cabo bajo la acción y la inspiración del Espíritu que mora en el alma como en su templo, con el Padre y con el Hijo. El ápice de esta acción y de este desarrollo es la santificación, que tiene su origen y fundamento en la inhabitación. Por eso, la inhabitación trinitaria es la cuestión central del misterio sobrenatural, por su misma naturaleza y sus dimensiones salvíficas. El segundo punto es el desarrollo natural en la dinámica de la gracia del proceso bautismal. Y con este punto quiero enfatizar de que no estamos ante una oferta hecha a una clase privilegiada o a unos especiales elegidos, sino que dentro de todo el conjunto cristiano a quienes se nos pone en este proceso desde nuestro bautismo, pues naturalmente el Señor suscita signos sobresalientes para confirmarnos en sus promesas y para que las veamos realizadas en personas de carne y hueso como Teresa de Jesús. Pero no tanto para que se nos vaya la vida admirando y aplaudiendo a Teresa de Jesús, sino abriéndonos y acogiendo la misma oferta que se le hizo a Teresa para que nosotros desarrolle ese proyecto original de Dios para cada uno de nosotros y que es también lo que hemos llamado el proyecto bautismal. Según el Evangelio de Juan, la Trinidad entra explícitamente en la historia particular de cada persona en el momento en que el hombre se decide a vivir en libertad y en el amor. Si alguno me ama, guardará mis palabras, y el Padre le amará, y vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. La decisión del hombre por Jesucristo, amándolo y cumpliendo su palabra, abre la existencia del tiempo a la acogida de la vida eterna. En la historia presente llega a narrarse la historia eterna del amor. Se trata de un movimiento recíproco de mutua entrega entre Dios y el ser humano. El Espíritu Santo, junto con el Padre y con el Hijo,
fija su morada en los fieles, dentro de ellos, lo mismo que lo hace Dios en su templo. Dios Trinidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo, vienen a nosotros cuando nosotros vamos a ellos. Vienen a nosotros socorriéndonos, nosotros vamos a ellos obedeciendo. Vienen a nosotros iluminándonos, nosotros vamos a ellos contemplándolos. Vienen llenándonos de su presencia, nosotros vamos a ellos acogiéndolos. Es una paráfrasis de un pensamiento de San Agustín que me parece que presenta muy bien este dinamismo de la vida cristiana. Ese recíproco dar y recibir, darse y acoger. De esta manera, la relación en profundidad de la Trinidad con todo creyente o su inhabitación es un rasgo característico de toda vida cristiana y, en consecuencia, no se puede pensar en ningún creyente no inhabitado por la Trinidad, como tampoco se puede considerar dicha inhabitación como algo propio de unos pocos privilegiados del Señor. Eso lo tenía bien claro Santa Teresa. Mirad que es así cierto que se da Dios así a los que todo lo dejan por Él. No es aceptador de personas, a todos ama. No tiene nadie excusa por ruin que sea, pues así lo hace conmigo trayéndome a tal estado. Idea en la que se reafirma ya en la cumbre de su experiencia mística, en las séptimas moradas, cuando nos dice que es muy cierto que en vaciando nosotros todo lo que es criatura y deshaciéndonos de ella por amor de Dios, el mismo Señor la ha de henchir de sí. Y así, orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, dijo que fuesen una cosa con el Padre y con Él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en Él. No sé qué mayor amor puede ser que este. Y no dejamos de entrar aquí todos, porque así lo dijo su Majestad. No solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Y dice, yo estoy en ellos. Es una convicción cuyo fundamento es la verdad de Dios percibida en su palabra y ya presente en nosotros aún antes de ser conscientes de ella. Una verdad que es el respaldo de cuando Teresa ve que acontece en ella y que está segura acontece también en todos los que, como ella, buscan a Dios y se disponen a recibirlo como don. Digo ahora una breve palabra sobre Santa Teresa como ella misma como testimonio y como testigo de esto que afirma. Naturalmente no voy a hacer todo el recorrido, porque ya lo hemos tratado bastante aquí, la progresiva manifestación del misterio de Dios en la vida teresiana. Solamente voy a tomarlo dentro del dinamismo bautismal y decir dos cosas al respecto. Aceptando que la inhabitación trinitaria tiene su inicio histórico para cada persona en el bautismo y que es don irrevocable para todos, está bien que ampliemos el horizonte y veamos cómo se vive esta inhabitación en la vida cotidiana del creyente. Ya hemos afirmado que la gracia es el don de Dios Padre en Cristo por el Espíritu. Voy a repetir, el don de Dios Padre en Cristo por el Espíritu. Esa es la gracia. Así entendida la gracia, es la raíz y constitutivo de la inhabitación trinitaria, de la participación en la divina naturaleza. La divinización que del hombre hace el mismo Dios con su autodonación, y la trinificación del hombre, en cuanto a la gracia, es participación en la vida intratrinitaria y configuración con Dios uno y trino. Si apartamos la mirada de los fenómenos extraordinarios o paramísticos vividos por Santa Teresa
y la miramos como uno de tantos en su vida cotidiana, a partir del libro de la vida, de las cartas y del relato de las fundaciones, nos podemos preguntar: ¿es posible atender responsablemente la vida cotidiana y al mismo tiempo ser conscientes y cultivar la inhabitación trinitaria? Voy a repetir la pregunta y voy a dejar unas décimas de segundo para que la pensemos. A ver, ¿es posible atender responsablemente la vida cotidiana y al mismo tiempo ser conscientes y cultivar la inhabitación trinitaria? Si miramos la experiencia de Santa Teresa, decimos sí. En Santa Teresa tenemos un testigo experimentado en todas las etapas del desarrollo de la gracia de la vida creyente. Ciertamente la santa recorre un largo proceso de conversión, desde su resistencia a la gracia hasta verse toda ella viviendo en la Trinidad y ver a las tres personas viviendo en ella, participando en la vida intratrinitaria y comprometida activa y responsablemente en la permanente misión divina de la salvación del mundo, hecha de esta manera una doxología viva, cuya principal alabanza es tomar como propios los intereses de la misma Trinidad salvífica. Sin pretenderlo y sin ser un testimonio que se salga del proceso común de la gracia en todo creyente, el testimonio teresiano nos revela un plus en esta experiencia de la gracia, abriendo de esta manera nuevos y más amplios horizontes a su comprensión. No se trata de una dimensión no revelada de la gracia como autodonación de Dios Padre en Cristo por el Espíritu, o de un género de gracia que se salga del siempre sorprendente e inabarcable proceder de Dios en su autodonación. Con Teresa de Jesús hablamos más bien de la experiencia mística de la gracia, o lo que es lo mismo, de la Trinidad aconteciendo en ella hasta máximos experienciales insospechados, si bien no exclusivos ni excluyentes, tal como lo afirma la misma santa. Aunque es verdad que son cosas que las da el Señor a quien quiere, si quisiésemos a su majestad como Él nos quiere, a todas nos las dará. No está deseando otra cosa sino tener a quien dar, que no por eso disminuyen sus riquezas. Efectivamente, aún antes de sus encuentros con el resucitado, apenas en los umbrales de la oración de unión, hablando de las dificultades que supera el orante que el Señor entra en las quintas moradas, dice: «Y os haré afirmar que si verdaderamente es unión de Dios, que no puede entrar demonio ni hacer ningún daño, porque está su majestad tan junto y unido con la esencia del alma, que no os hará llegar ni aún debe entender este secreto. Así que del alma con tan grandes ganancias, por obrar Dios en ella, sin que nadie le estorbe, ni nosotros mismos. ¿Qué no dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere? Es tan excelente esta experiencia de la presencia de Dios en la oración de unión, que fija Dios a sí mismo en el interior de aquel alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pase años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida ni puede dudar que estuvo en Dios». Esta es la firmeza que se refleja en la santa cuando se resiste a las enseñanzas de los medioletrados, es decir, aquellos o que no tienen formación suficiente, pero sobre todo que no tienen la experiencia. En el libro de la vida nos entrega espontáneamente un dato de experiencia muy revelador.
acaecióme a mí una ignorancia al principio, que no sabía que estaba Dios en todas las cosas. Y como me parecía estar tan presente, parecíame imposible. Dejar de creer que estaba allí no podía, por parecerme casi claro estar allí su misma presencia. Los que no tenían letras me decían que estaba solo por gracia, y no lo podía creer, porque como digo, parecíame estar presente, y así andaba con pena. Un gran letrado de la Orden del Glorioso Santo Domingo me quitó de esta duda, que me dijo estar presente, y cómo se comunicaba con nosotros, y me consoló mucho. Naturalmente que para llegar a tener estas firmes convicciones, pues se ha dado en Teresa un proceso creciente de experiencia de comunión con Dios. Y lo que ella nos está diciendo es precisamente eso. Si nosotros queremos, Dios nos tiene hecha esa misma oferta. Ella ha vivido un proceso y también nosotros estamos viviendo nuestro proceso. Desarrollando los grados de oración de manera intensamente testimonial, al llegar a la cuarta agua, que es la lluvia del cielo, quiere describir lo que pasa en el interior del alma, pero se ve desbordada. Dígalo quien lo sabe, que no se puede entender, cuanto menos decir. No obstante, la dificultad es superada en una nueva experiencia. Estaba yo pensando cuando quise escribir esto, acabando de comulgar, y de estar en esta misma oración que escribo, ¿qué hacía el alma en aquel tiempo? Díjome el Señor estas palabras: deshácese toda hija para ponerse más en mí. Ya no es ella la que vive, sino yo. Como no puede comprender lo que entiende, es un entender no entendiendo. Solo podré decir que se representa estar junto con Dios y que queda una certidumbre que en ninguna manera se puede dejar de creer. Esta experiencia de unión que se vive en el arrobamiento, que también se llama éxtasis, es una transformación del alma del todo en Dios. Es una experiencia que dura poco y gózase con intervalos, porque muchas veces engolfa el alma o la engolfa el Señor en sí, por mejor decir, y teniéndola así un poco, quédase con sola la voluntad, queda engolfada la voluntad como señora del todo. Esto que nos lo presenta en el libro de la vida es como el aperitivo para más grandes secretos, para mayores secretos. Y dentro de esos mayores secretos, el más notable, o por lo menos así lo presenta la santa, que le iba a dar el Señor, es sin duda la primera experiencia explícitamente trinitaria, con la novedad de que en ella Santa Teresa se ve por primera vez participando en la vida intratrinitaria. Vi a la humanidad sacratísima con más excesiva gloria que jamás la había visto. Representóseme por una noticia admirable y clara estar metida en los pechos del Padre. Esto no sabré decir cómo es, porque sin ver me vi presente en aquella divinidad. Esta experiencia es calificada por la santa como la más subida visión que el Señor me ha hecho merced que vea, y trae consigo grandísimos provechos. Además, aunque pasa en breve, siempre me traía presente aquella majestad del Hijo de Dios, y queda tan esculpido en la imaginación que no lo puede quitar de sí. Tanto la certidumbre de la que la santa nos insiste a lo largo de todas las experiencias a que hemos hecho referencia, como el sentimiento de la presencia de Dios en ella y de ella en Dios,
tienen una primera síntesis en el último capítulo del libro de la vida. Dice la santa: parecióme estar mi espíritu metido y lleno de aquella majestad que he entendido otras veces. En esta majestad se me dio a entender una verdad que es cumplimiento de todas las verdades. No sé yo decir cómo, porque no vi nada. Dijéronme sin ver quién, mas bien entendí ser la misma verdad. No es poco esto que hago por ti, que una de las cosas es en que mucho me debes, porque todo el daño que viene al mundo es no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. No faltará ni una tilde de ella. Quedóme una verdad de esta divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué, esculpida, que me hace tener un nuevo acatamiento a Dios, porque da noticia de su majestad y poder, de una manera que no se puede decir. Sé entender que es una gran cosa. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubiesen enseñado. Esta verdad que digo se me dio a entender en sí misma, y es sin principio ni fin, y todas las demás verdades dependen de esta verdad, como todos los demás amores de este amor, y todas las demás grandezas de esta grandeza. De acuerdo con estos textos y testimonios, Teresa se ve a sí misma inmersa en Dios, a quien en esta ocasión percibe como la verdad, y que viene a ser el fundamento de la certidumbre que ella experimenta y que no deja lugar a ninguna duda con respecto a su presencia en ella, según lo venimos constatando. Se trata de una presencia que podemos decir cada vez más avasalladora y envolvente y permanente, que no cesa de sorprenderla con nuevas y más amplias manifestaciones. Es una experiencia doctrinal muy inspiradora y que puede considerarse un antecedente importante del libro de Moradas. Ve a Cristo ir habitante en ella como luz que todo lo ilumina, sin que ningún resquicio de su ser se viera privado de la claridad de esta presencia. Y a su vez se ve ella toda esculpida en este Señor. Estando una vez en las horas con todas, de presto se recogió mi alma, y parecióme ser como un espejo claro toda, sin haber espaldas, ni lados, ni alto, ni bajo, que no estuviese toda clara, y en el centro de ella se me representó Cristo nuestro Señor, como le suelo ver. Parecíame en todas las partes de mi alma, le veía claro como en un espejo, y también este espejo, yo no sé decir cómo, se esculpía todo en el mismo Señor por una comunicación que yo no sabré decir, muy amorosa. Además, adelanta aquí algo que va a exponer también en las primeras moradas con respecto a la presencia de Dios en los pecadores y herejes. Dióseme a entender qué es estar un alma en pecado mortal, que es cubrirse este espejo de gran niebla y quedar muy negro, y así no puede representar ni ver este Señor, aunque esté siempre presente dándole el ser. Y que los herejes es como si el espejo fuese quebrado, que es muy peor que oscurecido. Fijémonos que cuando la Santa nos da estos testimonios surgidos de su experiencia, de la presencia de Dios, no excluye ni siquiera a los que están en mal estado, en pecado mortal, ni a los herejes. Podemos hacer un pequeño paralelo con lo que dice Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Si cuando nosotros éramos enemigos e incapaces de volver a Dios, Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cuánto más nos lo dará ahora que estamos en gracia?
Esto es siempre apuntando al mismo asunto, y es, no podemos, si queremos, no podemos autoexcluirnos de estas experiencias. Puede ser que nos pase una cosa, es el efecto mimetismo, que queramos tener experiencias parecidas a las de Teresa de Jesús. Y como no se nos dan, pensamos que estamos excluidos, en lugar de esforzarnos nosotros por reconocer nuestra propia experiencia. Antes nos decía González Faust, dice, no entendéis porque no oráis. Vale. Y yo diría aquí, no entendemos porque no nos reconocemos. Tal vez buscamos muchos espejos. Y probablemente hacemos bien buscar un espejo en una santa como Teresa de Jesús. Pero ¿de qué nos sirve eso si no nos vamos a ver ahí? Lo importante es que nos miremos a nosotros mismos y reconozcamos esa experiencia de Dios aconteciendo en nosotros. Y yo no alcanzo a tener espacio interior para creer que alguna persona de las que estamos aquí o de las que están siguiendo esta transmisión vía internet tenga el propósito fundamental de estropearle el plan a Dios y que se lo proponga. Ni tampoco creo que Dios haya renunciado a su plan con ninguna persona, sea hereje o esté en pecado mortal, que no ha renunciado. Pero la santa ve que la presencia de Dios no se agota en ella, aunque afirme convencida que cree que hay pocos que han llegado a la experiencia de tantas cosas. Extendiendo su experiencia personal a una dimensión más universal, ve que no solo ella, sino también la humanidad entera y todas las cosas están en Dios. Estando una vez en oración, se me representó muy en breve, sin ver cosa formada, mas fue una representación con toda claridad, cómo se ven en Dios todas las cosas y cómo las tiene todas en sí. Esta representación le quedó muy imprimida en el alma y a su parecer es una de las grandes mercedes que el Señor le ha hecho. Se complementa esta experiencia con otra casi paralela, aunque es por tan más subida manera, en la cual ve ser la divinidad como un claro diamante muy mayor que todo el mundo o espejo, y que todo lo que hacemos se ve en este diamante, siendo de manera que en él encierra todo, que en él se encierra todo en sí, porque no hay nada que salga fuera de esta grandeza. Esto es lo que nos decía Juan Antonio hace 3 días del panenteísmo. Pan todo en teos, Dios. Pero no solamente es el panenteísmo, sino también aquello que decimos muchas veces de memoria. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Y me pregunto yo a mí mismo, siempre que digo esto, ¿qué quiero decir yo con esto? ¿Qué quiero decir que en Dios vivo, me muevo y existo? Dice, según Santa Teresa, no hay nada que salga fuera de esta grandeza. Además que no hay nada de mi vida que ocurra fuera de Dios. Entonces aquí viene un apunte para darle sentido a la segunda parte del enfoque de la presentación de hoy. Era la Trinidad en la vida y la Trinidad en la vida cotidiana. A mi parecer, lo más cotidiano y ordinario de todo nuestro existir es la Trinidad.
tan cotidiano y tan ordinario es que ni siquiera reparamos en ella muchas veces, en su presencia. Casi que es tan rutinario como el respirar. Y nosotros nos damos cuenta o nos hace falta respirar cuando no podemos respirar. Mientras estamos respirando ordinariamente, lo hacemos en ese sistema del parasimpático involuntariamente. Entonces, el hecho objetivo es ese. ¿Y cuál es el subjetivo? Tomar conciencia de ello. Tomar conciencia de ello es ya una gracia. Disfrutarlo, gracia mayor. Y disfrutarlo y volverlo a disfrutar es locura, nos desborda, ¿sí? Pero me parece que si de esta presentación de esta tarde sacamos al menos esa conclusión y que nos hagamos cada vez más conscientes que no hay nada que salga fuera de esta grandeza, ahí está la Trinidad en la vida cotidiana. Entonces yo no voy a decir que la Trinidad en la vida cotidiana se manifiesta en aquello que decía el Catecismo. Cuando invocamos la Trinidad, al entrar y salir de casa, al entrar a las iglesias, antes y después de las comidas, al acostarnos y al levantarnos, a nombre del Padre y del Espíritu Santo, pues que no lo hagamos nunca. Pero si hacemos conciencia de que está tan presente en nosotros más que el aire que respiramos, probablemente disfrutemos mucho de esa conciencia. Por eso el último puntito es presentar que experimentar la Trinidad es vivir comprometidos. Y es vivir comprometidos por una cosa muy singular, y es el primer paso que propone Santa Teresa en el capítulo 11, cuando empieza a presentarnos el ideal de oración, dice que lo primero que tenemos que estar dispuestos para ser siervos del amor es estar muy aparejados para llevar desde el comienzo la cruz de Cristo. Porque tanto los primeros como los medianeros y los postreros llevan sus cruces. Pero resulta que desde la experiencia de la inhabitación y sobre todo del matrimonio espiritual, ella entiende que todos estos dones, y es muy singularmente el de la inhabitación trinitaria, es para fortalecernos y que nosotros llevemos una vida como la que llevó Jesús, una vida entregada haciendo el bien. Y cada uno de nosotros hace el bien con lo que tiene a mano, unos ejerciendo bien su profesión, otros ejerciendo bien su ministerio de padres o madres de familia y juntándolo con su profesión, otros haciendo bien de traductores y llevando el mensaje a todos aquellos que están siguiendo la charla por internet, pero otros orando y cumpliendo bien unos votos y unos compromisos recibidos. Mire, cada uno en lo que le toca hacer, ahí está ayudando a llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque haciendo bien ese bien que hacemos, estamos venciendo el mal en el mundo. Y precisamente eso es el fin de la inhabitación trinitaria, que Dios sea todo en todas las cosas. Yo voy a leer estos parrafitos del Testimonio de la Santa para que nos afirmemos en ella en esta reflexión que hemos hecho. Mirando retrospectivamente la biografía teológica de Santa Teresa, a estas alturas de nuestra reflexión, podemos constatar que en los primeros capítulos del libro de la vida, su experiencia de Dios está caracterizada por su relación con un Dios casi indeterminado, o un Cristo muy severo, de cercanías y lejanías, que sin embargo se muestra intensamente misericordioso, paciente y fiel. Es cierto que es la Trinidad la que actúa y acontece en toda persona como fuerza interior que la inquieta y la empuja a la búsqueda.
Pero en su narración, Teresa consigue llevarnos a entender que en aquellos tiempos, hasta 1554, sus ojos estaban impedidos y su corazón estaba cerrado. Aunque era Cristo mismo en persona el que andaba mirando y remirando para ver si encontraba algún aparejo en ella, no podía reconocer aquella presencia personal, como a los discípulos de Maús. A partir de su conversión en 1554, la Trinidad se desvela para la santa en la persona concreta de Jesucristo, descubierto como aquel que tanto había pasado por ella. Su respuesta es reconocer lo mal que había agradecido aquellas llagas, quedar muy desconfiada de sí, poner toda su confianza en Dios y centrarse en la persona de Jesucristo hombre. A partir de aquí, toda su vida queda determinada por el trato de amistad con Él, con toda la carga interior y espiritual que conlleva este concepto en Teresa. Podemos concluir esta reflexión poniendo de manifiesto que la gracia de la inhabitación trinitaria y la íntima comunión con Cristo, en lo que la Santa llama matrimonio espiritual, está muy lejos de ser un estado de pasividad espiritual o de indiferencia ante la realidad del mundo y las luchas de cada día. Nada más ajeno a la experiencia y testimonio de Santa Teresa. En este contexto adquiere especial relieve el realismo espiritual de la Santa. Esa presencia, comunión continua de la Trinidad ni la saca del mundo ni la exime de las consecuencias de su condición de criatura, tales como las enfermedades, contrariedades y trabajos, y tampoco le evita el esfuerzo y mucho menos le deja olvidar de su misión. La unión con Dios es este espíritu limpio y levantado de todas las cosas de la tierra. No quedar cosa de Él que quiera salir de la voluntad de Dios, sino que de tal manera esté un espíritu y una voluntad conforme con la suya, y un deshacimiento de todo empleado en Dios, que no haya memoria de amor en sí ni en ninguna cosa criada. ¿Y la voluntad de Dios en qué se emplea? ¿Cuál es el empeño que todo empleado en la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Por eso, superado ya el tiempo de las visiones, es especialmente significativo el equilibrio y responsabilidad con que la Santa entiende y da a conocer el contenido y alcance de la unión con Dios. No pienses, hija, que es unión estar muy junta conmigo, porque también lo están los que me ofenden, aunque no quieren. Ni los regalos y gustos de la oración, aunque sea en muy subido grado, aunque sean míos. Medios son para ganar almas, muchas veces, aunque no estén en gracia. Este deseo cada vez mayor de que se haga la voluntad de Dios así expresada, y lo que sea más su gloria es también perdurable. Y no se menoscaba ni con las dificultades, ni con la enfermedad, ni con el peso de los años, ni con la tanta certidumbre que tiene de que ha de gozar de Dios. Al contrario, aún al final de sus días, la Santa, ya enferma y con pocas fuerzas, confiesa con toda sencillez: no reina en mí con fuerza hacimiento de ninguna criatura, ni de toda la gloria del cielo. Fíjense, no reina en mí con fuerza hacimiento de ninguna criatura, ni de toda la gloria del cielo, sino amar a este Dios, que esto no se menoscaba, antes a mi parecer crece, y el desear que todos le sirvan.